Bien, buenas tardes a todas y todos. Estamos dando inicio a nuestra tercera sesión del ciclo de herramientas para la ayuda remota que estamos realizando en compañía de Hospital Digital. Es una sesión un tanto diferente porque la estamos realizando de manera privada para luego poder grabarla y subirla a YouTube para que esté disponible para todas las personas entonces que cierto deseen conectarse a este ciclo. Mi nombre es Belén Vargas, soy parte del equipo organizador de este ciclo de teleconferencias, como también formo parte de la Mesa Técnica de Salud Mental en la gestión del riesgo de desastre del Ministerio de Salud. Y el tema central que vamos a tratar en esta teleconferencia va a ser el apoyo remoto para niños, niñas y adolescentes, y para eso tenemos dos grandes invitados, que prontamente les vamos a entonces dar el pase para que nos puedan compartir de su experiencia. Para dar también un poquito de marco a este ciclo, que como les contaba, ¿cierto?, lleva por nombre Herramientas para la Atención Remota en Salud Mental y Apoyo Psicosocial durante la Pandemia. Contarles que desde la Mesa Técnica de Salud Mental estamos entonces trabajando en torno a este concepto que es Salud Mental y Apoyo Psicosocial, en su acrónimo SMAPS, el cual involucra a todas aquellas acciones implementadas con el propósito de poder proteger, poder promover el bienestar psicosocial y o prevenir o brindar tratamientos a personas que cursen con trastornos mentales en el contexto de crisis humanitarias, emergencias y desastres. Cuando vemos desde esta definición, entonces, quiénes están convocados a este ciclo de teleconferencias, como también a todas las acciones que podamos realizar de apoyo a la salud mental en el contexto de pandemia, van a ser tanto los equipos de salud como también los equipos intersectoriales, equipos, ¿cierto?, ya sea del ámbito de educación, de servicios sociales, de protección a la infancia y la adolescencia, como también la sociedad civil organizada que está realizando acciones de este tipo, que justamente es el público al que estamos llegando con este ciclo de teleconferencias. Desde la mesa técnica tenemos dos ciclos actualmente funcionando en colaboración con Hospital Digital, los días martes, que es en el día que estamos hoy, ¿cierto?, donde estamos enfocados a trabajar en torno a las herramientas para la ayuda remota y está enfocado a equipos de trabajo implementando acciones de ayuda remota. Y los días jueves tenemos un ciclo específico donde estamos abordando los cuidados del personal de salud en contextos de COVID-19, donde el foco está puesto entonces a todos aquellos equipos de trabajo que desarrollan acciones de apoyo para el cuidado del personal de salud, y este ciclo funciona los días jueves en el mismo horario. También contarles que otra de las iniciativas y también que se conecta directamente con esta teleconferencia es la red intersectorial de líneas de ayuda remota en salud mental y apoyo psicosocial en contextos de COVID. Esta red hemos hecho un llamado a poder registrarse todas aquellas instituciones y organizaciones que cuenten con líneas de ayuda remota, ya sea de manera previa a la pandemia o que se hayan organizado producto, ¿cierto?, de la contingencia que estamos viviendo. Y la idea entonces es poder organizarnos en torno a una gran red donde podamos facilitar la coordinación entre las líneas existentes y también poder entregarles herramientas para poder entonces llevar a cabo una mejor labor. Otro de los recursos también que aprovechamos ahora de hacer difusión es la formación básica en primera ayuda psicológica en contextos de COVID. Esta formación fue lanzada en la primera sesión de este ciclo y en ella entonces, que lo que estamos compartiendo son módulos de autoformación, de formación autogestionada a través de módulos grabados, que la idea entonces, cada participante pueda llevar su propio ritmo de aprendizaje con el objetivo de que pueda recibir nociones básicas de la primera ayuda psicológica y también de poder aplicarlos al contexto de COVID-19 con un foco muy importante también en la ayuda remota. ¿Ya? Y ahí esperamos entonces que todas aquellas personas que estén desempeñando algún tipo de función en primera línea, también de apoyo directo a la comunidad, puedan entonces acceder a esta formación básica. Ahí está el link de descarga para poder entonces conocer estos módulos y poder navegar a través de ellos para entonces desarrollar esta herramienta.
También agregar que están ocurriendo otras instancias también de difusión de información desde Salud Mental MinSal. Es así como también tenemos estos conversatorios de salud mental en contextos de COVID-19, que es una iniciativa que se impulsó desde el Departamento de Salud Mental, MinSal, en conjunto con el programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública. Se llevó a cabo un primer ciclo con un foco puesto en poder compartir evidencias y primeras recomendaciones en la respuesta a salud mental a COVID-19, y ahora estamos, ¿cierto?, llevando a cabo un segundo ciclo enfocado a poder también conocer experiencias desde la práctica, ¿cierto?, de ideas innovadoras también, como de buenas prácticas dentro de la respuesta de salud mental en contextos de COVID. Ahí está el link, ustedes pueden googlear y poder acceder entonces a estos conversatorios que hemos llevado a cabo. Y por último, una muy buena noticia, contarles que ya están disponibles en YouTube todas las teleconferencias que hemos llevado a cabo, así como también la sesión de hoy va a estar disponible. Seguramente ustedes ahora, ¿cierto?, están accediendo a ellas a través de este canal de YouTube. Al suscribirse en el canal de Hospital Digital, ustedes van a poder acceder entonces a ambos ciclos, tanto los del día martes como los del día jueves, así como también a las otras capacitaciones que están realizándose a través de Hospital Digital y que sin duda son un tremendo aporte para la labor tanto de equipos de salud y por parte nuestra también de equipos intersectoriales dentro de la respuesta. Bien, con eso entonces, con este marco, voy ahora a proceder a presentar a nuestros expositores, ¿cierto? Hoy día les contábamos que el foco va a estar puesto en niños, niñas y adolescentes, y para eso vamos a contar con la presentación de dos expositores que llevan un tiempo muy valioso trabajando específicamente con el apoyo remoto hacia este grupo objetivo. Estamos hablando de Diego Rivero, de Línea Libre, de la Fundación para la Confianza, y de Fernanda Barriga, de Programa Hora Segura de Fundación Todo en Mejora. Es muy importante señalar de que ambos expositores que nos van a acompañar el día de hoy forman parte de las pocas líneas de ayuda que están disponibles hoy día en nuestro país para atender específicamente las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Sabemos que tenemos disponibles fonos que están enfocados y canales que están enfocados a apoyar a cuidadores, a apoyar también temas de crianza y también orientar a padres, madres y cuidadores en este tema, pero líneas específicas que justamente se hayan conformado para poder resolver y poder también acompañar a la infancia y adolescencia son muy poquitas, y hoy día tenemos la fortuna entonces de contar con Diego y con Fernanda, a los cuales le hemos pedido que puedan compartirnos entonces desde su experiencia, desde también los aprendizajes que han ido alcanzando a través del tiempo de funcionamiento de ambos canales de atención, y poder compartir también con todos ustedes cuáles son entonces estas lecciones, ¿cierto?, aprendidas desde la práctica, y a partir de eso también poder fortalecer las acciones desde, ¿cierto?, lo que están realizando las personas a nivel territorial. Entonces los voy a dejar ahora inicialmente con Diego Riveros, quien nos va a realizar la primera exposición, y al finalizar también ambas vamos a dar un espacio para preguntas y consultas. Entonces, Diego, queda, ¿cierto?, todo el público atento a ti, para que también ahí nos puedas compartir tu presentación. Muchas gracias, Belén. Antes de comenzar mi presentación, me gustaría agradecer al Hospital Digital por esta invitación. Para nosotros como equipo de Línea Libre es muy importante participar de este tipo de espacios y de instancias de diálogo para cuestionarnos y reflexionar sobre nuestro quehacer profesional. Bien, ¿se puede ver la pantalla? Se ve Sí. perfecto, Diego, y pon proyectar para que la Sí. veamos ahí máximo. Bien, como me presentaba Belén, mi nombre es Diego Riveros. Yo soy psicólogo del área de atención de la Fundación para la Confianza. Soy supervisor de la Línea Libre, que es un canal de apoyo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El día de hoy mi intención es poder brindarles algunas herramientas para el apoyo remoto, ¿no?, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que nos permitan hacer un repaso general, una pincelada por nuestro modelo de intervención,
cómo nosotros estamos interviniendo específicamente con niños, niñas y adolescentes antes y durante este periodo de crisis sanitaria. Los temas centrales de mi presentación es que podamos ver el objetivo general y específicos de Línea Libre, es decir, para qué estamos y quiénes somos, que podamos hacer un repaso por los canales de comunicación. Yo me voy a centrar más en el 1515, que es nuestro número corto, la atención telefónica, en la cual atendemos a nuestros contactos. También les voy a hablar de las características generales de la línea de ayuda, los desafíos de la atención no presencial, con qué nos hemos encontrado durante este tiempo de atención. Vamos a hacer un repaso por nuestro proceso de intervención, y después vamos a redondear todo con el espíritu y visión de Línea Libre, para luego llegar a estrategias de intervención específicas, es decir, que podamos evaluar ante qué tipo de situaciones nos encontramos ante factores de riesgo, y cómo nosotros intervenimos ante ese tipo de factores de riesgo. En el objetivo general de Línea Libre es ofrecer a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Chile una línea de ayuda gratuita, confidencial y profesional, donde son escuchados, respetados y pueden encontrar ayuda a diferentes problemas que afectan su vida. Si bien Línea Libre parte en un comienzo como público objetivo hasta los 18 años, desde el estallido social, en octubre nosotros estamos atendiendo como público objetivo hasta los 29 años, pero siempre con un énfasis bien marcado en la infancia y adolescencia. Es importante cuando hablamos, ¿no?, de a todos los niños, niñas, adolescentes de Chile, porque nos ha pasado en la experiencia cuando hemos hecho estrategias de difusión, por ejemplo, a través de Instagram. eh, Al comienzo nos encontramos con experiencias que nos hablaban de otras partes de Sudamérica. Y la verdad es que nosotros no contamos con la capacidad para hacer seguimiento a ese tipo de casos, ¿no? Atendemos igual las llamadas, pero al encontrarnos con ese tipo de experiencias tuvimos que configurar nuestros canales para que solamente nos ingresaran contactos de niños, niñas y adolescentes de Chile. Dentro del objetivo específico, encontramos entregar apoyo y orientación psicológica, social y legal ante diversas problemáticas infanto-juveniles. Si bien la línea la atienden psicólogos y psicólogas, contamos con un equipo sociojurídico que es parte de la Fundación para la Confianza, a quienes vamos derivando casos cuando son requeridos. Por ejemplo, cuando el factor de riesgo es muy alto o es grave, contamos con el apoyo de una trabajadora social y el abogado de la Fundación, que nos van brindando todo el apoyo necesario para la protección en ese tipo de situaciones. Otro objetivo específico es articular la red de instituciones infanto-juveniles con el fin de ofrecer soluciones adecuadas para cada problemática de los diversos niñas, niñas y adolescentes que entran en contacto con nosotros. Es decir, cuando es necesario, nosotros hacemos derivaciones, no de manera concreta, de manera material, a centros de atención psicológica, articulamos la red proteccional de la infancia y también nos comunicamos con otras líneas de ayuda que son expertas en otro tipo de temáticas que nos pueden acompañar más en ese proceso. También, y acá, siendo que nosotros somos parte de la Fundación para la Confianza y compartimos la visión y la misión de trabajar para los derechos humanos, especialmente para los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de Línea Libre nosotros promovemos a niños, niñas y adolescentes el conocimiento y el ejercicio de sus derechos. Es decir, yo espero que a partir de esta presentación yo pueda desplegar un discurso en la que esto quede claro, ¿no? El enfoque de derecho que manejamos en Línea Libre y porque somos parte de la Fundación para la Confianza. Y como último objetivo, y este es a mediano y a largo plazo, a través de los datos obtenidos por Línea Libre nos interesa elaborar políticas públicas y estrategias de incidencia basadas en nuestros datos. Como veremos, yo les voy a ir explicando qué tipo de datos son los que nosotros pedimos y cuáles son los datos importantes para intervenir, pero también para contar con una reportería de datos estadísticos. Bueno, nuestros 3 canales de comunicación es la app de Línea Libre que se puede descargar por dispositivos móviles a través de Play Store y Apple Store. El teléfono, el 1515, que es nuestro número corto, que es un canal gratuito, confidencial, y nuestro correo electrónico al cual se puede ingresar a través de linealibre.cl llenando un formulario de contacto, y ahí nos van a nosotros ingresando correos electrónicos en los cuales vamos manteniendo interacciones con nuestros contactos. Como les decía, yo me voy a centrar más en el teléfono, en el 1515, en el cual pretendo brindarles algunas estrategias y algunas herramientas para poder atender a niños, niñas y adolescentes a partir de una llamada telefónica.
Bien, las características generales de la línea de ayuda. Siempre que nosotros hablamos de línea libre, nos gusta mucho hablar del estándar de calidad de la atención del usuario y la usuaria. ¿Y a qué nos referimos con un estándar de calidad? Primero, siempre en dos tipos de factores, en la accesibilidad y en la confiabilidad. ¿Y qué queremos decir con estos dos factores? En la accesibilidad, porque no requiere la reserva de hora, no requiere tampoco la intermediación de un adulto, es decir, libremente un niño, niña, adolescente con acceso a Internet o con un celular o con un teléfono se puede comunicar con nosotros. Y la confiabilidad, nosotros la entendemos muy relacionada al anonimato, por ejemplo. ¿No? Nuestros contactos de manera anónima se pueden comunicar con nosotros y es algo que nosotros vamos a respetar. Y entendemos que el anonimato favorece perdón, el develamiento de situaciones de violencia y de maltrato o de factores de riesgo de manera mucho más fácil, ¿no? que en el contacto presencial. Y bueno, nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche. Una frase que tratamos que caracterice el estilo y el tipo de intervención que tratamos de ofrecer en línea libre es, que no se ve muy bien por la imagen, pero yo se las puedo leer, generar un espacio de encuentro genuino en el que él o la consultante ocupe una posición activa. Acá de nuevo volvemos sobre el enfoque de derecho. Nosotros creemos que niños, niñas y adolescentes ocupan un lugar activo para expresar su padecimiento, pero también para encontrar soluciones efectivas a lo que les está pasando. Nosotros entonces somos acompañantes en las que no ocupamos un lugar muy directivo, eh, tampoco tenemos un rol de consejería, sino que vamos co-construyendo en conjunto los distintos tipos de intervención a modo bien general, y para no detenerme tanto, se compone a partir de elementos de la psicoterapia, pero es muy importante hacer el alcance, hacer la distinción, que nosotros no hacemos psicoterapia, somos una primera línea de ayuda psicológica, una primera atención y apoyo psicológico, pero hay algunos componentes que podemos identificar que nos hacen compartir con los elementos de la psicoterapia. Por ejemplo, que nuestro modelo es colaborativo. Pone al centro los intereses del consultante, definiendo con ello los objetivos de la intervención y vamos co-construyendo juntos las soluciones de los problemas. Quizás una de las diferencias que encontramos con una psicoterapia propiamente tal tiene que ver con que nuestra intervención se orienta a objetivos específicos. Es decir, nos centramos en el motivo de consulta, en la situación actual de nuestros contactos, más allá de profundizar en otro tipo de eh, problemáticas que no tengan que ver con lo que nos están diciendo en la conversación. Y nuestro modelo se basa, utiliza y potencia los recursos de la persona y su entorno. Me gustaría mucho poder contarles algunos desafíos de la atención no presencial, con qué nos hemos ido encontrando en línea libre. Y uno de los desafíos se relaciona con el anonimato. Porque si bien, como les contaba, ¿no? favorece la expresión y la develación de situaciones de violencia, por ejemplo, a veces no tenemos la certeza de quién está al otro lado. No, no sabemos la edad, no sabemos la comuna, y eso no tiene que convertirse en un obstáculo para que nosotros podamos mantener una conversación telefónica con ese contacto. Es decir, que tenemos que esas dificultades mantenerlas de manera consciente, identificarlas, para que no se provoca un obstáculo en la forma en la que nosotros estamos atendiendo los casos. Otro de los desafíos tiene que ver con el vínculo. Y siempre me gusta ponerlo en pregunta, ¿no? A través de estas plataformas virtuales, ¿podemos establecer vínculos desde este tipo de atención? Nosotros en línea libre, la verdad es que nos sorprendemos en la manera en la que con varios o muchos de nuestros contactos podemos establecer vínculos, ¿no? Cómo nos encontramos ante situaciones en las que niños, niñas y adolescentes de nuestro país les resulta muy necesario contar con espacios de escucha, ¿no? En las que necesitan contar lo que les está pasando. Y para este establecimiento de vínculo tenemos que contar con otro tipo de herramientas y recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el uso de los silencios? ¿Qué pasa con las interpretaciones? ¿Qué pasa con la tonalidad de la voz? En el caso de la aplicación, por ejemplo, una escritura empática, ¿es posible hablar de una escritura empática? Hay que entender que durante una llamada telefónica la tonalidad de voz es el principal recurso que nosotros tenemos como registro para poder
ir interviniendo y provocando, perdón, intervenciones oportunas y eficaces. También podemos pensar que este tipo de atención desde una plataforma virtual es más rígido o menos flexible, pero la verdad es que a través de la experiencia nos encontramos con la posibilidad de encontrar espacio eh, el, y el despliegue de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, a nuestros contactos podemos decirles, ¿no?, que existen ciertas series animadas que es posible que vayamos revisando en ese mismo momento, eh, que puedan dibujar sus emociones, sus estados de ánimo, que la aplicación nos permite, ¿no?, compartir imágenes y que nos compartan la foto de su emoción en ese momento. Entonces, es posible encontrar intervenciones que se salgan un poco del encuadre, pero siempre en búsqueda de poder reforzar el establecimiento de vínculo y lo que nos permita intervenir con cada caso. Y una de las dificultades quizás que se despliegan de este tipo de intervención se refiere a que a veces partimos de la premisa de que los contactos son únicos. Es decir, no tenemos la certeza de si vamos a poder tener la posibilidad de volver a hablar eh, con algún niño, niña, adolescente, y eso nos genera a veces mucha presión. Es decir, que tenemos que hacerlo bien a la primera, tenemos que hacerlo perfecto. Y la verdad es que nuestro sentido, nuestra dirección de trabajo apunta en otra dirección. Que tengamos espacio para los equívocos, para los errores, porque este es un encuentro humano, y que podamos pensar sobre esos errores, ¿no? Siempre en los que nos manejemos dentro del encuadre del modelo de intervención, ¿no? Tratar de cada vez ir robotizando menos nuestros servicios, ¿no? Que hay una persona del otro lado atendiéndote. Este es nuestro proceso de intervención, eh, el cual a mí me gusta mucho presentarlo de manera circular, porque a veces podemos caer en la tentación de verlo de manera lineal, ¿no?, como etapas sucesivas, y muchas veces este tipo de etapas se superponen unas con otras, y es posible ir y volver. Eh, bueno, la co-construcción del problema. Tenemos levantamiento de recursos, discusión de posibilidades y barreras, plan y acuerdos. Finalmente, cuando ya la conversación está llegando a su fin, hacemos el cierre e invitación a nuevo contacto, y dentro de este círculo encontramos la posible derivación al área sociojurídica de línea libre. No me voy a detener mucho en cada una de estas etapas del proceso, sí me voy a detener en dos que creo que son fundamentales, porque primero está la acogida y vínculo, que es transversal. Es transversal a todo el proceso que dura la llamada. ¿Qué entendemos nosotros por acogida y vínculo? Como les contaba anteriormente, tiene que ver cuando nosotros contestamos, desde que nosotros contestamos el teléfono hasta que nos despedimos. El niño, niña, adolescente se tiene que sentir acogido, valorado, comprendido y respetado. Que sienta que puede confiar en nosotros y que es posible ayudarlo o ayudarla. Que conozca qué es lo que Línea Libre puede ofrecer. Y sobre todo, en los primeros minutos de la intervención, vamos recogiendo algunos datos que sirven tanto para las estadísticas de la línea, pero también para facilitar posibles. Entonces, de manera concreta, cómo nosotros contestamos el teléfono, cómo iniciamos una llamada, eh, tomamos el teléfono, otra persona, eh, cualquier niño, niña, adolescente que esté del otro lado, nos diga qué es lo que tiene que decir. De ellos, esto siempre es diferente. Muchos de ellos nos preguntan si esto es una línea donde atienden psicólogos. Algunos se ponen a hablar directamente del motivo de consulta. eh, Algunos guardan algunos minutos de silencio. Entonces, no hay muchos esquemas como nosotros vamos a comenzar una conversación. Sí, lo que intentamos hacer en los primeros minutos, ¿no?, es favorecer que el niño, niña y adolescente se sientan cómodos y puedan hablar. Comentamos, ¿no?, que Línea Libre es un canal de apoyo para niños, niñas y jóvenes, que mi nombre es Diego, que soy uno de los psicólogos que atiende en Línea Libre y te voy a acompañar en esta conversación. ¿En qué te puedo ayudar? Eh, Cuando ya tengo definido más o menos el motivo de consulta, también le puedo preguntar, antes de continuar, ¿podría hacerte algunas preguntas para conocerte un poco mejor? Y es ahí donde le pregunto el nombre, la edad y la comuna. Es como la bienvenida, el encuadre el que nosotros hacemos para iniciar un contacto. A veces nos pasa que nuestros contactos nos preguntan para qué son estas preguntas,
esto no es anónimo, no es confidencial, y ahí es donde nosotros tenemos que explicarles que son preguntas que les hacemos a todos, es para uso interno, pero toda la información que nos entregues en esta conversación va a depender de ti, y que si hay algo que tú no nos quieras decir, no te preocupes. A mí lo que más me importa es escucharte y que podamos mantener esta conversación. Entonces, si no nos dan ni su nombre, ni su edad, ni su comuna, para nosotros no es fundamental para seguir nuestra atención. En la otra etapa en la que yo me voy a detener es en la evaluación de factores de riesgo y de protección, para que podamos ir viendo de qué manera nosotros, por ejemplo, activamos nuestros protocolos internos, cómo nosotros hacemos el levantamiento de la confidencialidad, cómo pedimos datos de un tercero protector. Son todas intervenciones que hemos ido sistematizando y que nos ayudan a intervenir de manera oportuna y eficaz con los contactos. Bueno, ¿qué entendemos por factores de riesgo y cuando nosotros activamos nuestros protocolos? Son todas aquellas situaciones en las que se encuentra en riesgo la integridad física o psicológica de nuestros y nuestras contactos. Entonces, lo más importante, según nuestra experiencia, es contar con protocolos claros que permitan una intervención oportuna y eficaz. Es decir, que esto no dependa quizás de intervenciones individuales y de cómo uno se levante en el día, sino que haya una manera sistematizada de intervenir para todo este tipo de situaciones. ¿Qué tipo de situaciones entran en este tipo de factores de riesgo graves? Por ejemplo, maltrato, abuso sexual infantil e ideación suicida. Cuando nosotros vamos activando nuestro protocolo, no tenemos que perder de vista que generalmente cuando nos encontramos ante este tipo de casos, es una intervención en crisis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la contención. No podemos perder de vista, porque a veces podemos perdernos, ¿no?, en tener que seguir el procedimiento y perdemos el timing de la llamada. Y finalmente no nos va a servir de nada seguir el protocolo cuando el contacto no se sintió en confianza y decidió cortar, por ejemplo. Entonces, lo primero es la contención emocional y poder intervenir en crisis para que la persona logre encontrar el tipo de funcionamiento que tenía antes de la crisis. Cuando ya tenemos más o menos realizada la contención, que nosotros tenemos un tipo de contención, por ejemplo, para casos de ideación suicida, tenemos un tipo de contención para casos de abuso sexual infantil, para maltrato, cuando ya la hicimos y estamos estableciendo el vínculo en el cual vamos favoreciendo la capacidad que tuvo nuestro contacto de pedir ayuda, es ahí donde explicamos el quiebre del pacto de confidencialidad. ¿Cómo lo hacemos? Le explicamos de la siguiente manera. Explicamos que hay, si bien todo lo que nosotros estamos conversando en este momento es confidencial, yo tengo que guardar el secreto profesional, existen algunas excepciones que es necesario que tú sepas. Estas excepciones son situaciones en las que tu integridad física o psicológica se encuentra en riesgo por terceras personas, o si tú misma o tú mismo has pensado en hacerte daño. Entonces, en este tipo de situaciones yo me veo en la necesidad de buscar toda la ayuda que sea necesaria para poder ayudarte. Yo voy a hacer todo lo posible para protegerte en este momento. Cuando le explico eso, le pregunto, ¿hay alguna persona adulta significativa en quien tú confíes y que me puedas entregar sus datos para que nosotros podamos contactarlo? Y ahí cobra sentido y cobra relevancia la importancia de figuras significativas, ¿no?, lo que podemos denominar terceros protectores. Es decir, aquellas figuras significativas que nos ayuden, por ejemplo, en situaciones de vulneración de derecho, a detener esa situación, o, por ejemplo, en casos de ideación suicida, a encontrar la ayuda necesaria, que puedan asistir a un tipo de tratamiento psicológico que les permita poder ir, en el caso que sea necesario, al servicio de urgencia. Cuando nosotros tenemos los datos de la figura adulta significativa, vamos explicándole siempre a nuestro contacto cuáles son los pasos a seguir. Ahí de nuevo entonces podemos hablar del enfoque de derecho. Nuestro contacto es el niño, niña, adolescente, y si bien nosotros estamos haciendo el quiebre de la confidencialidad y vamos a abrir parte del contenido que nos está contando en ese minuto, sigue siendo fundamental la comunicación que estamos teniendo con él o con ella. Mientras estamos entonces, uno de nosotros está con la llamada, cuando tiene todos estos datos, se comunica con otro miembro del equipo y es este miembro del equipo quien hace la derivación al equipo sociojurídico, hace la derivación
por ejemplo, a otras instituciones cuando es necesario, por ejemplo, hacer un rescate en ideación suicida, y siempre el psicólogo o psicóloga que se encuentra en la llamada se mantiene en la llamada, nunca deja el llamado. Y finalmente nuestro protocolo establece que tenemos que hacer el seguimiento. Es decir, una vez que nosotros hablamos con la figura adulta significativa o hacemos un tipo de derivación que denominamos asistida, ¿no? Que nos ponemos en contacto con una tercera institución, eh, al día siguiente, no habiendo pasado más de 24 horas, nosotros hacemos el seguimiento del caso y ver cómo resultaron nuestras intervenciones. Por esto, pienso que es importante que podamos distinguir entre dos tipos de derivaciones, la derivación espontánea y la derivación asistida. La derivación puede realizarse mediante una derivación simple, entregando nosotros la información al consultante. Pero esta derivación espontánea va a depender siempre del nivel de riesgo de la situación y o presencia de vulneración de derecho. Va a depender también de la voluntad de él o la consultante, en especial del adulto, a actuar y proteger. Este tercero protector que nosotros siempre buscamos cuando nos enfrentamos a situaciones de un factor de riesgo muy alto o grave. Y también la capacidad de él o la consultante de activar el recurso por su propia cuenta. Es decir, cuando nos encontramos con niños pequeños o pequeñas, la presencia de un adulto protector es fundamental. Cuando hablamos de una derivación asistida, cuando es necesario que por nosotros, que desde Línea Libre, nos contactemos directamente con otra institución y los pongamos al tanto del caso que nosotros estamos atendiendo para que sea esa institución la que tome contacto con el adulto significativo del niño, niña, adolescente. Entonces, como les contaba, es fundamental contar con el consentimiento explícito e informado del llamante. Si él o la consultante es niño, niña, adolescente, ¿no? En especial si es menor de 16 años, se debe solicitar los datos de un adulto de confianza para hacer esta derivación efectiva, previo consentimiento del niño. Quiero ser súper enfático en esto y volver a repetirlo las veces que sea necesario, ¿no? Lo más importante es la comunicación que nosotros estamos manteniendo con el niño o niña adolescente en ese momento. De existir dificultades, es posible solicitar al niño o niña adolescente los datos para contactar al adulto y los datos personales necesarios para la derivación y el tipo de recurso que se considera pertinente. Es decir, aquí también podemos hablar de los factores de protección con los que cuentan cada contacto y que es necesario que nosotros traspasemos a la otra institución, ¿no? O al equipo sociojurídico del cual se componen una trabajadora social y el abogado. ¿Por qué es importante todo esto? ¿No? Porque somos los adultos, ¿no? Los que tenemos que ocupar un rol de garantes de derechos de la infancia, y cuando no existe, por ejemplo, en alguna situación, en algún caso, un adulto protector o un tercero que se encuentra ahí que ocupa un rol de cuidado significativo, somos nosotros mismos los que nos constituimos como una red de apoyo. Somos nosotros mismos los que nos constituimos como un tercero protector. Y en el caso, por ejemplo, de una vulneración de derechos, vamos a ser nosotros los que activemos la red. Y en el caso de ser necesario, por ejemplo, de tener que detener una situación abusiva, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer todo lo necesario para que se activen los recursos proteccionales. Entonces podemos hablar, a partir de estas situaciones, del espíritu de Línea Libre, que entendemos nosotros por nuestra atención cuando nos enfrentamos a un contacto a un niño o niña o adolescente. Tenemos una aceptación incondicional y buen trato. Si nosotros no vamos a juzgar un tipo de problemática y todo conflicto y problemática tiene la misma relevancia. Si bien me centré un poco en la presentación en tipos de situaciones que representan un factor de riesgo grave, aquel niño o niña adolescente que nos contacta por otro tipo de motivo de consulta va a tener el mismo trato. Siempre vamos a validar la experiencia personal y particularidad de cada caso. Vamos adaptando el lenguaje y las orientaciones a las características del consultante. Y acá en nuestra experiencia no nos pasó mucho, y ahora también nos está pasando, en el estallido social y ahora en la crisis sanitaria, en la que, por ejemplo, en octubre nos llamaban niños pequeños de 5, 6, 7 años preguntándonos, ¿no? Preguntándonos si estábamos en guerra, preguntándonos qué significa tortura, y es ahí donde nosotros teníamos que encontrar las palabras adecuadas y adaptar nuestro lenguaje
para que desde una atención psicológica, desde una primera línea de ayuda psicológica, el niño, niña o adolescente pudiese encontrar un espacio en el que pudiésemos responder sus preguntas. También quedamos representados por una escucha activa y empática que facilita al consultante aclarar y ordenar su experiencia. Muchas veces cuando yo les presento este modelo de intervención, la verdad es que es circular porque no son etapas lineales y a veces nos encontramos con experiencias en las que nuestros contactos quieren hablar, quieren ser escuchados, ¿no? Y ahí no es necesario seguir la etapa por etapa, sino que es brindarle las condiciones necesarias para mantener un tipo de encuentro en el que se sientan cómodos y en confianza. Volver a recalcar, no se hace necesario saber mucho del problema para arreglarlo, es una de las características principales de la línea de ayuda. Nosotros somos una primera línea de atención psicológica y cuando es necesario y cuando el criterio del profesional así lo estima, vamos haciendo derivaciones, por ejemplo, a un centro de atención psicológica cuando detectamos problemáticas que son más profundas de solucionar. Bueno, acá la consideración del niño, niña, adolescente como sujeto de derecho y de que su opinión sea considerada en las materias que lo afectan. Vamos construyendo alternativas de solución sin imponer y vamos respetando las decisiones del consultante. Siempre el foco de nuestras atenciones lo mantenemos en el foco de consulta del niño, niña, adolescente y la activación de recursos personales. Es decir, que a través de nuestra atención nos podamos preguntar qué ha pasado que este contacto no ha podido solucionar esta dificultad. ¿Qué ha hecho este contacto para tratar de resolver situaciones parecidas en el pasado? Y ahí vamos nosotros entonces invitando a encontrar nuevas estrategias que lo ayuden a resolver este conflicto. Y finalmente damos espacio al dolor y sufrimiento, ¿no? Y centrándonos y dedicándonos, por supuesto, a tratar de acortarlo. Bueno, acá tenemos algunos datos de línea libre. Por ejemplo, este gráfico muestra nuestra cantidad de contactos en promedio desde de marzo y abril del 2020, en los que en un 42% de nuestros contactos en los 3 canales de atención son por dificultades de la salud mental. Y los motivos de consulta que encontramos en salud mental, por ejemplo, son ansiedad, crisis de pánico, ideación suicida, soledad, autoestima. Y es bien interesante porque en marzo y abril encontramos un 42% en salud mental y un 17% en crisis sanitaria. Nos hemos dado cuenta que las tipificaciones que nosotros vamos entregando a cada conversación que se relacionan a crisis sanitaria, generalmente van asociadas a un indicador de salud mental, por ejemplo, ansiedad y crisis de pánico. Otros temas también con los que nos hemos encontrado son conflictos interpersonales, en los que podemos ver resolución de conflictos familiares, problemas amorosos. En un 8,4% hay temáticas relacionadas al abuso y la violencia, como el maltrato o la negligencia, abuso sexual infantil, violencia en el pololeo. Como es también la distribución por canal de atención, también en el mismo periodo, marzo y abril, la mayor cantidad de contactos es a través de la aplicación, del chat, en un 60%. Un 22% es desde el 1515 y un 17% son los correos electrónicos. Y para llevarlo más a número, ¿no? Estos porcentajes sean más entendibles y que también es interesante presentarlo, porque nuestras atenciones de marzo eran 788 efectivas y las atenciones de abril fueron 990. Podemos entender que ya en abril llevábamos un mes más o menos de cuarentena, de encierro, y nosotros en Línea Libre nos hemos dado cuenta cómo a partir de nuestros qué es lo que está pasando, donde se cuestionan, ¿no? ¿Qué puedo hacer para no sentirme tan angustiado? ¿Qué puedo hacer para bajar mis niveles de ansiedad? Padres, madres y cuidadores que se contactan con nosotros para preguntarnos qué hacer ante cambios disruptivos que han visto en la experiencia de sus hijos o hijas. Entonces ahí nuestra experiencia y es atender ese tipo de llamados
que muchas veces son los adultos los que nos llaman a partir de consultas relacionadas con sus hijos e hijas, y hemos mantenido conversaciones primero con el adulto, preguntamos si es que el niño o la niña quiere hablar con nosotros, porque muchas veces padres y madres dicen, sí, te paso con mi hijo, nosotros ya hacemos un alto, siempre decimos que es importante saber si él o ella quiere hablar con nosotros, le preguntamos, entonces hay veces que no quieren hablar con nosotros y le explicamos a los padres y madres, mira, en este minuto no quiere hablar, pero si quieres puedes decirles que nos puede comunicar con nosotros en cualquiera de nuestros horarios de atención. Y otras veces hemos mantenido conversaciones en altavoz, ¿no? Junto a un padre, una madre y a un niño y niña, y es una conversación de tres, ¿no? El psicólogo, psicóloga de línea libre, más el padre o madre o cuidador, más el niño y niña, en la que hemos tenido que explicar. Y ese tipo de situaciones se dan mucho más en un contexto de crisis, por ejemplo, de crisis social o de crisis sanitaria. Eh, También podemos hablar de esas, el gráfico anterior hablábamos de contactos efectivos, es decir, todas las atenciones que nosotros hicimos y qué tipo de contactos nos están llegando, pero que no de todos estos contactos nosotros obtenemos respuesta. Por ejemplo, en marzo nos llegaron 1.324 y en abril 1.459 contactos. Es decir, hay nuevamente una subida en las que hemos visto de nuestras autoridades de todos los sectores, ¿no? Una preocupación muy importante por el contagio masivo, pero no se ha hablado lo suficiente, ¿no? De los aspectos involucrados a la salud mental. Y como subgrupo de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Y estos espacios son tan importantes, ¿no? En los que nos cuestionamos nuestra práctica y pensamos los tipos de infancia, ¿no? Los tipos de experiencias infanto-juveniles con las cuales nos estamos encontrando en la actualidad. Bien, muchas gracias por la atención. Esa fue la presentación que hemos preparado. Espero que les haya servido como pincelaje general. Traté de abarcar varios aspectos. Yo sé que quizás quedaron algunas cosas ahí, pero bueno, en honor al tiempo de la presentación, esto es un poco a grandes rasgos lo que hacemos en Línea Libre, como un canal de apoyo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desde un enfoque de derecho. Perfecto, muchas gracias, Diego. Vamos ahora a dar paso a Fernanda. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Tenemos algunas preguntas también que han surgido desde los niveles territoriales, pero también tenemos algunas preguntas que surgieron también en las sesiones anteriores. Entonces también vamos a aprovechar de poder plantearlas también al final de ambas presentaciones. Entonces, Fernanda, los dejo contigo entonces para que puedas presentarnos también, compartirnos tu pantalla, ¿cierto? Y te dejamos entonces para ti el micrófono para que nos puedas compartir la experiencia desde Hora Segura. Súper. Gracias, Belén. ¿Se ve bien? Se ve súper bien. Genial. Tengo que ponerlo ahí. Perfecto. Bueno, también me gustaría partir agradeciendo la invitación de Belén y en estas iniciativas de capacitaciones remotas. La invitación, mi nombre es Fernanda Barriga, yo soy psicóloga de profesión y trabajo en Fundación Todo Mejora, particularmente en un programa llamado Hora Segura, que es el programa que voy a presentar el día de hoy día. Primero que nada, para quienes no conocen, Fundación Todo Mejora es una fundación que promueve el bienestar de niños, niñas y adolescentes que sufren bullying y comportamiento suicida debido a discriminación basada en su orientación sexual, identidad y expresión de género. Somos parte de la red It Gets Better Project, que es una red internacional que busca empoderar y activar a jóvenes y adolescentes que tienen que crecer como parte de las diversidades sexuales y reconocen este grupo de organizaciones en torno a lo que es el proyecto It Gets Better. Reconocemos lo difícil que es el desafío que es crecer como una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, queer, pansexual, ¿no? Bueno, todas las diversidades sexuales y de género que existen, y buscamos de alguna u otra forma acompañarlos y transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? Por eso todo mejora. Mucha de la experiencia de estos niños y niñas es que no hay un futuro para ellos o para ellas en este mundo,
y nosotros queremos justamente, es un mensaje que se transmite desde la experiencia propia en la mayoría de los casos, en donde sabemos que estas etapas pueden ser mayormente difíciles, sobre todo por las experiencias de victimización asociadas a la orientación sexual o la identidad de género, y también asociadas a lo que es el rechazo familiar, ¿no? Entonces, estos dos componentes del bullying en los establecimientos educacionales y el rechazo familiar por otro, ponen en especial vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes. Entonces, el programa Hora Segura es una línea de ayuda que ofrece contención y orientación mediante chat a niños, niñas y adolescentes y jóvenes, así como su entorno protector con un enfoque culturalmente competente en temáticas de orientación sexual, identidad y expresión de género. Ahí vemos cómo en el fondo también nos posicionamos del lado de la línea de ayuda versus lo que pudiesen ser enfoques de líneas de crisis, en donde el enfoque está puesto más en la contención emocional y la orientación, similar a lo que comentaba Diego anteriormente, en torno a que nuestro principal foco cuando alguien consulta con nosotros es que esa persona pueda tener una experiencia contenedora de escucha y de reconocimiento, sobre todo. Me encantaría poder ahondar en los conceptos propios de lo que implica crecer con una orientación sexual diversa y los desafíos que lleva todo esto en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Sin embargo, si me pongo a hablar sobre eso, voy a perder el foco de lo que nos convoca este día, así que desde ya los dejo invitados a que entren. Aquí abajo se ve la página web de Todo Mejora, que es www.todomejora.org. Si entran a la sección de documentos, les recomiendo este en particular que se llama Bienestar, Salud e Inclusión, y son orientaciones generales para profesionales de distintas áreas que ahonda específicamente en los factores que, primero que nada, ahonda como los conceptos básicos, y luego también las barreras para la atención de niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y las otras diversidades, ¿no? Importante hacernos esta pregunta de por qué incluir temáticas de diversidad sexual y de género en intervenciones de salud mental. No es azaroso que en Chile exista una línea de ayuda que es la nuestra desde hace ya 5 años y que se dedique especialmente a los temas de diversidad sexual y de género, ¿no? Es importante tener siempre en consideración que la niñez, la adolescencia y la juventud diversa sexualmente y de género está en mayor vulnerabilidad, como les contaba antes, de presentar indicadores sintomatológicos, tanto como puede ser sintomatología ansiosa, depresiva, ¿no? Como también nos mencionaba Diego anteriormente, pero también es importante resaltar que, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes LGBTI tienen mayores indicadores y mayor probabilidad de presentar comportamiento suicida que sus pares heterosexuales y género, y presentan menos espacios para pedir ayuda, ¿no? Entonces están en una doble como exclusión, están a su vez mayormente expuestos a la victimización y tienen menores recursos para buscar ayuda en donde no sean nuevamente victimizados y vulnerados, también considerando que muchas veces el modelo médico ha vulnerado también las identidades sexuales y de género, sobre todo en la infancia y la adolescencia, ¿no? Entonces eso los pone en una situación de riesgo aún más grave, y esa es la razón también por la que nace este programa. Es súper lindo también hablar sobre cómo nace el Hora Segura, porque es un programa que justamente nace a través de la demanda espontánea. Nosotros como fundación estábamos llegando a Chile hace ya varios años, hace como creo que 8 o 9 años, y a través de nuestro Facebook empezaron a llegar mensajes de niños, niñas y adolescentes pidiendo ayuda y particularmente mencionando que estaban encontrándose en situaciones muy difíciles, tanto porque estaban teniendo ya ideación suicida o algún otro tipo de suicida, o lo otro era que no encontraban recursos confiables sobre cómo poder contarle a sus familias sobre sí mismos como una salida para poder empezar a sentirse mejor con ellos mismos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los momentos de, como se entiende, como salir del closet, son los momentos más difíciles dentro de la vida de una persona que se identifica como LGBTI. Y en ese sentido, muchos de los adolescentes estaban buscando en internet formas de cómo ayudarse para poder generar este proceso con su entorno cercano,
Y en ese contexto donde nos empezaron a pedir reiterada ayuda a nosotros como fundación, hubo una persona psicóloga que se puso a contestar estos mensajes, y con el tiempo empezaron a llegar más mensajes, se necesitaron más personas contestando, más mensajes, y así el programa fue andando. Y en la medida en que ya estábamos realizando el trabajo de atención no presencial, ya teníamos una intervención andando, y mi experiencia trabajando acá en la fundación ha sido justamente de sistematizar todo este trabajo que ya se venía haciendo, y desde hace ya 3 años y medio que estoy trabajando acá. Entonces la idea es también poder compartir un poco de esos aprendizajes de cómo llevamos una línea de ayuda en que ya se estaba teniendo conversación a distancia con niños, niñas y adolescentes, y luego las decisiones operativas y que se necesitan tomar en este tipo de acciones remotas con niños, niñas y adolescentes. Así que, bueno, pueden meterse a la página de Todo Mejora y buscar recursos también para poder ahondar en las temáticas. La hora segura está dirigida a personas menores de 30 años, también tenemos ese tope etario similar a nuestros compañeros de línea libre, pero nos especializamos en las temáticas de, como les comentaba antes, de orientación sexual y identidad y expresión de género. Estamos disponibles 40 horas a la semana, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, y luego de 6 de la tarde a 12 de la noche, y domingos de 1 a 2 y de 7 a 11. Se puede acceder a nuestro programa a través de nuestro chat de Facebook. Seguimos pudiendo, mantenemos esa línea que es como inició la hora segura. Tenemos también nuestra página web y una aplicación para celulares que se llama Todo Mejora. Todas las plataformas son Todo Mejora. Chat de Facebook es Todo Mejora, la página web Todo Mejora, y la aplicación también se llama Todo Mejora. Esas son las 3 formas de poder acceder a nuestra intervención. Nuestra intervención, entonces, como se están dando cuenta, es una intervención enteramente sostenida mediante el chat. Tuvimos un tiempo, harto tiempo, un correo de apoyo abierto. Sin embargo, en lo que fue generar los lineamientos para una intervención como la nuestra, preferimos mantener solamente un formato de intervención, que era el chat instantáneo, ¿no? Porque hay diferencias entre lo que es la experiencia de ofrecer este tipo de apoyo, tanto en lo que es una comunicación sincrónica como asincrónica, ¿no? Entonces nosotros preferimos solamente quedarnos con la mensajería instantánea y cerrar el correo por un tiempo. Esperamos volver a abrirlo en un futuro. Sin embargo, la intervención se modifica dependiendo de cuánto tiempo pasa entre una comunicación y otra, y es por eso que preferimos nosotros quedarnos con el chat. Aquí me gustaría poder encuadrar esta conversación y pongo esa imagen de Halle Berry. No sé si vieron la película Llamada de Emergencia o The Call, porque es súper relevante a la hora de ofrecer servicios de ayuda remota, considerar qué tienen en su cabeza los usuarios y usuarias del servicio, ¿no? Y muchas veces lo que los niños, niñas y adolescentes están pensando que hay del otro lado es esto, ¿no? En el fondo, y eso se liga muchísimo a lo que va contando Diego, en el sentido de que es súper importante que el adolescente no sienta una invasión a su privacidad al momento de entrar a una línea a buscar ayuda, porque muchas veces entran con esa reticencia, ¿no? Que muchas personas, muchos niños creen que nosotros tenemos su IP y estamos localizándolos, o que podemos ir a sus casas, que en el fondo se transmite eso, y eso también va coartando la relación que va estableciendo el niño o niña con la línea de ayuda y con los profesionales que están en la línea. Entonces, me gustaría como también encuadrar esta conversación, que es súper importante cómo uno va encuadrando lo que quiere hacer, porque al ser todo no presencial, es muy importante también considerar cuáles son las proyecciones que tienen los usuarios y usuarias de la línea, y cuáles son efectivamente las posibilidades de acción que tenemos en un espacio no presencial. Y por otro lado también es importante que ellos sepan bien qué esperar de nosotros y de nosotras, ¿no? En ese sentido es muy importante para nosotros, dentro de lo que es la conversación, ir generando acuerdos, ir limitando y encuadrando qué es lo que podemos hacer con ellos, qué es lo que no podemos hacer con ellos, y muchas veces nosotros lo que hacemos para poder generar esa confianza y ese enganche
es decirles justamente que vamos a trabajar juntos en esto, ¿no? Nosotros no tenemos un macro computador que nos da todas las respuestas, tampoco sabemos cómo salir de todas las situaciones, y en el fondo lo que nosotros hacemos es ofrecernos como un otro en una escucha activa, que puede contener, que puede escuchar, que puede reconocer el sufrimiento de ese chico o de esa chica, y vamos viendo juntos cómo poder afrontar las situaciones a las cuales está enfrentando, ¿no? Va a depender de qué es lo que traiga el chico o la chica a la conversación, y desde ahí, desde esa conversación que va ocurriendo siempre de forma espontánea, se va generando una intervención. Eso es como súper importante. Y también un factor a considerar al momento de difundir una intervención como esta, es importante también ir encuadrando lo que más se pueda. Si vemos, por ejemplo, un factor en común en nuestra comunicación y la que tiene línea libre, por ejemplo, es que nosotros cuando difundimos nuestro canal, decimos cuáles son nuestros horarios de disponibilidad. Súper importante que los chicos y las chicas sepan que nosotros tenemos un horario de disponibilidad, que se conversa mediante chat, que nosotros solo recibimos, por ejemplo, en la hora segura, solamente nosotros recibimos mensajes desde los canales que hemos establecido. Muchos chicos nos hablan a nuestro Instagram y piensan que también por ahí pueden conversar con nosotros en nuestra hora segura. Entonces es súper importante tener esto en mente a la hora de establecer un servicio no presencial. Pongo aquí un ejemplo de un modelo de atención porque me fue muy difícil a mí en particular encontrar otras experiencias que similares a la nuestra que tuvieran sus modelos abiertos a la hora de empezar a pensar quién más está haciendo algo similar a nosotros, ¿no? Cuando llegué a trabajar a Todo Mejora, Línea Libre estaba funcionando, pero al poquito tiempo se tuvieron que cerrar un periodo de tiempo, entonces no teníamos ningún par acá en Chile con quien conversar sobre cómo se hacía esto de tener una línea de ayuda no presencial para niños, niñas y adolescentes, así que tuvimos que salir a mirar modelos afuera, y esta organización llamada Crisis Link tenía uno de sus modelos, me imagino que este es uno de sus primeros modelos que tenían abiertos para la comunidad, y lo pongo acá porque a mí me dio mucha orientación para lo que fue después el diseño de lo que fue el modelo de atención propio de la hora segura. Lo que me gusta de este modelo es que también como que tiene esto lineal, pero no, que también Diego como hablaba que en el fondo las intervenciones, y esto también como tiende más a lo lineal, pero a tener en consideración que la llamada tiene un inicio y tiene un cierre. Y creo que eso es súper importante en este tipo de intervenciones. Generalmente son dos de los momentos más relevantes dentro de la llamada: el primer contacto, cómo uno puede establecer la vinculación con ese niño, niña y adolescente, y luego también el cierre, en donde además de invitar a la persona a contactarse nuevamente, muchas veces también uno puede generar mensajes intencionados hacia ciertas direcciones, dependiendo de lo que haya generado en la conversación. Generalmente las líneas de crisis, y acá es importante hacer una distinción, las líneas de crisis son más directivas que las líneas de ayuda. Eso es una diferencia que a mí me costó entender, no fue tan intuitiva al principio, entendiendo que las atenciones no presenciales, como por ejemplo la hora segura, tienen dos vertientes principales. La primera vertiente viene de las atenciones en crisis, las líneas de emergencias que se fundaron alrededor del 1950 en países de altos ingresos como Estados Unidos, el Reino Unido, que generaron líneas de ayuda a través del teléfono para atender emergencias de la comunidad, personas en situación de riesgo, principalmente asociadas a comportamiento suicida inminente. Y esas líneas de crisis, al comienzo, se constituyeron en base a equipos voluntarios para atender las llamadas que les estaban llegando de la comunidad. La hora segura, se me olvidó mencionar eso, es una línea de ayuda que está atendida por casi 80 personas voluntarias que donan una hora a la semana para poder conversar con las personas que nos escriben. Son en su mayoría profesionales, tienen distintas profesiones, muchos de ellos y de ellas son psicólogos de profesión, pero también tenemos profesionales de las ciencias sociales, de la salud, de la educación, harto, y bueno, también hay algunas personas que tienen otras profesiones que se escapan un poco más de la curva. Y tenemos este equipo profesional voluntario. Entonces, como les decía, las líneas de ayuda
partieron desde su primer comienzo con equipos voluntarios, y desde ahí también nosotros nos agarramos como de esos modelos, pero por otro lado tenemos las vertientes que son las vertientes de las intervenciones mediante Internet, ¿no? Y que se realizan mediante chat. Entonces nosotros tenemos como un híbrido de intervención. Pero pensando en que las líneas de ayuda son una ramificación de lo que eran las líneas de emergencia, en el sentido de que nuestro foco está puesto, como les comentaba antes, en la contención y la orientación, y no en la atención de una crisis, es importante considerar que las líneas de crisis son más directivas, ¿no? Tiene como foco contactarse, identificar el problema, tomar decisiones, y entre medio de eso explorar las opciones y recursos, y luego generar el cierre. Creo que puede ser iluminador para quienes están partiendo este camino, poder considerar que en el fondo muchas de las líneas de ayuda consideran como principales acciones dentro del quehacer no presencial la toma de decisiones colaborativa generalmente, que es un proceso de cómo resolver, y por otro lado una postura contenedora, ¿no? Son las dos principales posturas y acciones que operan dentro de una línea no presencial: la actitud contenedora y la actitud de toma de decisión colaborativa. Acá armé como un pequeño esquema sobre distintos puntos que creo importante que las líneas de ayuda vayan pensando en la medida en que van ejerciendo su proceso de escucha y de atención a el público abierto, ¿cierto? En primer lugar, bueno, como muchas de las intervenciones, se parte por ahí, plantearse los objetivos, ¿no? Y creo que es súper importante también determinar cuáles son los objetivos en caso de que seamos una línea de ayuda, pero también las intervenciones que están estableciendo contacto remoto con niños, niñas y adolescentes a propósito de la pandemia y han tenido que modificar su intervención y empezar a aplicarla de forma telefónica, por ejemplo, o a través de correo electrónico, plantearse de qué forma ese objetivo inicial de esa intervención va a tener que adaptarse en este nuevo contexto de contacto remoto, ya que la comunicación, por ejemplo, telefónica o de chat, va a modificar los objetivos de una intervención que no está orientada a, por ejemplo, hacer aparecer los aspectos propios de ese chico o de esa chica que puede estar viviendo en su espacio donde vive, ¿no? En este caso, en especial que estamos viendo la pandemia, tener una intervención no presencial es necesariamente introducir a nuestra intervención los componentes propios de la vida de ese chico que está inserto y desde donde se está comunicando con nosotros. Es difícil entablar una intervención que sea ajena a lo que hoy en día estamos viviendo en nuestras familias, en nuestras casas, el estar encerrados, los niveles de irritabilidad que están más altos en general en las familias. Entonces es súper importante considerar ese objetivo y cómo no se puede llegar y copiar la intervención cuando se establece de esta forma a cómo se venía realizando antes. Lo otro muy importante que tienen las intervenciones es definir cuáles son los usuarios y usuarias de la intervención. Y también eso va a marcar un foco muy importante en lo que va a ser la difusión del programa. En nuestro caso, como Todo Mejora, nosotros nos orientamos a una población usuaria adolescente, diversa sexualmente. Importante también considerar que nosotros no nos encuadramos solamente en población lesbiana, gay, bisexual o trans o intersex, o todas las otras diversidades que puedan existir, ya que hay muchos chicos y chicas que quieren información sobre estas temáticas sin necesariamente identificarse a sí mismos o a sí mismas como tal. También puede pasar que un chico o una chica quiera buscar ayuda para un amigo, para un familiar, para un conocido, o simplemente porque tiene curiosidad para ahondar en los temas, o también los familiares también muchas veces escriben esta línea. Entonces nosotros estamos destinados a todas aquellas personas que quieran ya sea información para sí mismos hasta los 30 años, pero también muchos papás y mamás nos escriben preguntándonos sobre dudas, por ejemplo, por hijos o sobrinos que están en etapas de salir del closet o transición, en el caso de personas trans. En nuestro caso, la difusión, nosotros la hacemos principalmente mediante redes sociales, y una estrategia que hemos utilizado ha sido asociarnos con influencers de distintas plataformas para que ellos vayan difundiendo nuestra línea de ayuda, ya que tienen un alcance muy masivo en públicos adolescentes, que son el público al que nosotros queremos llegar.
Importante definir para ver qué modelo se va a prestar, cuál va a ser la modalidad de comunicación, y ahí, como ya les comentaba anteriormente, importante tener en cuenta cuáles son los costos de montar una u otra intervención, y también considerar que lo que cambia principalmente dentro de los distintos modelos de intervención va a ser las señales. Como decía Diego, cuando uno habla por teléfono, los tonos de voz son como uno de los canales principales para poder recoger información sobre esa persona. Entonces, cuando uno pierde la señal de voz y la visualidad de la persona, lo que se va a quedar es simplemente con el texto escrito como medio de comunicación. Y por otro lado, eso tiene tanto riquezas como limitaciones, y es importante considerarlo a la hora de definirlo, ¿no? Nosotros, como les contaba, teníamos un correo electrónico que cerramos justamente por la diferencia de tiempo que existe entre una respuesta y otra. También el correo electrónico, nosotros nos fijábamos que tenía más el formato de testimonio grande, ¿no? Una persona nos escribía así los correos, generalmente los chicos y las chicas nos contaban todo el relato de su historia con mucho detalle, y eso hacía de nuestra parte, ¿no?, tener que ir tomando distintos elementos, y nosotros preferimos abandonar ese modo por ahora y centrarnos en lo que es lo inmediato de la comunicación, ¿no? Y eso también por el modelo que nosotros tenemos también de trabajar con voluntarios y voluntarias, ¿no? Todas estas decisiones también se toman considerando generalmente los recursos que se tienen para poder montar esta intervención. Y ahí pasamos a la definición de quién va a operar el servicio, ¿no? Es diferente si es que el servicio está operado desde una perspectiva biomédica, ¿no?, que hemos visto también ahora dentro del contexto de pandemia, muchos profesionales de la salud que están estableciendo contactos no presenciales con sus pacientes, usuarios y usuarias, y el foco está justamente en buscar la salud física de las personas, o también pensar recursos del corte más comunitario, como es el nuestro, en donde es un grupo voluntario de personas que dona su tiempo y también su expertise, porque son la mayoría profesionales, para poder contener y generar estos espacios de escucha que tienen enfoques diferentes a lo que puede ser también el enfoque biomédico. Es importante tener en consideración quién inicia el contacto, ¿no? Hay que definir, vamos a ser nosotros quienes llaman a los usuarios, por ejemplo, cuando hay, esto está pasando mucho hoy en día con equipos de trabajo que han tenido que modificar sus intervenciones, entonces son ellos los que están contactándose con la persona, y pensar de qué forma va a influir el que sea yo quien inicie en la comunicación versus a que sea el niño o la niña quien tome la primera iniciativa de contactarse con nosotros, ¿no? Eso también va a modificar cuáles son las formas de establecer ese contacto y cómo se va a prestar ese servicio. Va a tener implicancias importantes dentro de lo que es el desarrollo de la conversación. Nosotros, como Hora Segura, solamente estamos disponibles para recibir mensajes. También un poco la lógica de lo que mencionaba Diego, de que son los niños, las niñas y los adolescentes quienes toman la primera iniciativa de salir de sus problemas y de buscar alternativas para poder mejorar su situación actual. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos disponibles para ellos dentro de un periodo de tiempo, que son las 40 horas que tenemos de disponibilidad, y es importante también considerar que en quien inicia el contacto también van a implicar aspectos tales como el costo de las llamadas o de acceder al servicio, y también las brechas que se van abriendo entre quienes pueden acceder o no. Nosotros sabemos que tenemos que tener una intervención que requiera internet, deja ya también a muchos adolescentes vulnerables a no poder contactarse con nosotros por las barreras de acceso. Importante también tener en consideración cuántas veces se va a contactar la persona, si es que es una persona que la vamos a tratar con un contacto único, o si es una persona que la vamos a dejar abierta la invitación a que vuelva a seguir llamando, y cuál es la conexión que vamos a tener entre un punto y otro, ¿no? Hay líneas de ayuda que registran información de los usuarios y usuarias, y hay líneas que no registran información de sus usuarios y usuarias. Nosotros sí registramos información de nuestros usuarios y usuarias, muy en la línea de lo que señalaba Diego, de poder rescatar los factores tanto protectores como de vulnerabilidad de los adolescentes para poder fortalecer futuras intervenciones, pero hay líneas que toman la decisión de tomar cada llamado como único y no generar
como lo que podría ser una dependencia de un usuario a los servicios, que generalmente son uno de los desafíos más grandes de establecer una línea de ayuda, son los usuarios que generan dependencias y se transforman en usuarios recurrentes. Súper importante en esa línea entonces ver qué información vamos a registrar. Nosotros tenemos una política similar a lo que también mencionaba Diego, de que la información siempre está supeditada a lo que el adolescente quiera contarnos de lo de ella, ¿no? Tenemos súper claro de que la intervención está al servicio de quienes nos escriben, y la información está en un segundo plano, ¿no? Nosotros no vamos a poner la información de su usuario como prerequisito para que ese chico o esa chica pueda ser atendido o atendida por nosotros. Importante entender que los registros de información sirven tanto para, como se señalaba anteriormente, poder hacer mejores diseños de políticas públicas, pero también para mejorar el propio trabajo que se va haciendo, para realizar investigación y para también generar contacto entre equipos de trabajo. Es súper importante que si es que yo voy a dialogar con otras líneas que están haciendo algo similar a lo nuestro, tengamos parámetros de comparabilidad entre los trabajos que se están realizando. Otro aspecto súper importante tiene que ver con el seguimiento que se pueda hacer o no de esos chicos y esas chicas. Veía que había unas preguntas asociadas a eso. Y importante señalar que generalmente va a depender mucho de los recursos que se tengan, ¿no? Nosotros como Hora Segura no tenemos disponibilidad, recursos ni capacidad para poder hacer seguimiento de quienes se contactan con nosotros, sino solamente poder recibir llamadas de nuestros usuarios y usuarias. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la dimensión de poder reconocer que muchos de los chicos y chicas que nos escriben necesitan soluciones definitivas de ayuda, y una línea de ayuda no alcanza a abarcar todas las necesidades que tiene ese chico o esa chica, ha sido importante generar redes, contactos para hacer derivaciones, ya sean, como decía también Diego, ya sea orientar a ese chico o esa chica a contactarse con un centro de salud determinado, o nosotros generar una derivación con centros con los cuales nosotros ya hemos generado contacto previo, y principalmente privilegiamos esas derivaciones que las llamamos como hechas por nosotros, centros que han sido capacitados en temáticas de diversidad sexual y de género por nosotros, por la Fundación, y hemos establecido líneas de trabajo en conjunto para garantizar de que esos profesionales a los cuales nosotros estamos derivando a nuestros usuarios y usuarias tengan las capacidades para poder atender culturalmente, competentemente a esos chicos o esas chicas. Entonces, este es el modelo de prestación de servicios que yo un poco pensaba para ofrecerles a ustedes, para que puedan pensar cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué estoy haciendo y qué cosas tengo que pensar para poder hacer una intervención como esta. Y finalmente, considerar que las evaluaciones en las líneas de ayuda no presenciales generalmente son muy difíciles de realizar cuando se trata de población usuaria adolescente, y cuando se realizan mediante internet, porque los chicos y chicas generalmente llegan a la línea de ayuda buscando soluciones a sus problemas, y generalmente encuentran la línea de ayuda, pero también encuentran otros recursos, ¿no? Entonces, las líneas de ayuda generalmente son un recurso más que los chicos y chicas usan para poder salir de sus problemas. En ese sentido es difícil ponderar qué pesa cada cosa, y más bien lo que nosotros hemos optado por hacer es hacer una evaluación de proceso, ¿no? Entonces vamos evaluando cada de estos componentes de cumplimiento, y también lo que hacemos harto es fijarnos en los indicadores de la propia conversación, que generalmente se alojan al final de la conversación, y que son reportes de los mismos usuarios respecto a si es que cómo se sienten con esta conversación, si es que notan alguna diferencia de respecto a cómo estaban antes y cómo están ahora, y desde ahí también vamos generando la evaluación respecto a lo que los mismos voluntarios y voluntarias reportan de cómo ellos evalúan el desempeño, su propio desempeño, pero también cómo se ajusta esa conversación a los objetivos de la intervención y a nuestro modelo de intervención. Importante, como les comentaba, tener en cuenta que las atenciones a distancia son muy relevantes los comienzos y los finales. En el comienzo es importante, como decía Diego, por ejemplo, preguntar cierta información de los chicos o las chicas. Nosotros preguntamos qué edad tienen, preguntamos de dónde nos escriben, más que una comuna, y lo tercero que preguntamos es cómo quieres que te digan, ¿no? En el entendido de que muchos chicos y chicas
se identifican con identidades trans, entonces preguntarles el nombre puede ser ponerlos a ellos en una posición difícil, en donde todavía no han identificado bien qué identidad tienen, o están con la duda, o ya saben que les gustaría llamarse de una forma, pero todavía no han realizado una transición. Entonces, el tema de la pregunta también sobre el nombre es súper importante para nosotros, y la realizamos de esa forma, para permitirle a ese chico o esa chica aparecer como él o ella quiere aparecer, y no necesariamente ligado a cómo se llama, ¿no? Entonces muchas veces usamos sobrenombres. Es importante considerar que al principio de estas comunicaciones existe lo que se llama una reducción de señales, en donde uno no sabe cuál es la emocionalidad que trae la persona a la conversación, y viceversa, ¿no? El usuario tampoco sabe quién está del otro lado, no tiene un montón de cosas, y es en ese momento un genial momento para limitar la intervención. Como mencionaba Diego, en Línea Libre decían algo así como: yo te voy a acompañar en esta conversación. Es importante orientar hacia qué vamos a hacer en esta conversación, ¿no? Como, bienvenido a qué, ¿no? ¿A dónde está entrando ese chico? ¿Qué es lo que puede encontrar acá? ¿No? Es importante poder generar un primer empujón, y como también comentaba Diego, muchos chicos o chicas ingresan a veces más tímidos, o a veces contando de lleno, entonces también ese empujón de nuestra parte de poder decir qué es este espacio, muchas veces ayuda a que la comunicación vaya fluyendo. Muy importante tener en cuenta que el vehículo siempre va a ser la comunicación, entonces en ese sentido hay que plantear una intervención que pueda ser transmitida 100% mediante el lenguaje, y no se requiera otro tipo de señal para poder transmitir lo que se está haciendo. Muy importante también mantener la sensación de presencia, ¿no? Sobre todo esto también se da mucho más en el chat, pero hasta que no haya un mensaje de nuestra parte, el chico o la chica no sabe que nosotros estamos al otro lado disponibles para conversar. No es como una llamada telefónica en donde yo puedo hacer gestos de sí, ajá, ¿no? En el chat es más difícil hacer esos gestos, entonces es importante poder ir apareciendo siempre que el chico vaya hablando con nosotros, para que él sepa que hay un otro ahí que está presente escuchándolo, y que está juntos. Y finalmente también súper importante de las atenciones a distancia, no centrarse en la veracidad de los relatos, ¿no? Es importante que ese chico o esa chica por algo está diciendo eso, por algo está llamando a esta línea, por algo les está escribiendo, está usando su tiempo en esto, y no está haciendo un montón de otras cosas, y más allá de si el relato es verdad o no, considerar cuál es la verdad de la actividad que está realizando ese chico o esa chica. ¿Por qué? Si es que nosotros pensamos que está mintiendo, considerar cuál podría ser la utilidad de que ese chico esté ahí mintiendo. Dentro de lo que son las conversaciones de chat, muy importante, con niños, niñas y adolescentes, muy importante permitir que ellos vayan poniendo los temas de conversación, y no ser nosotros quienes vayan empujando o sacando los temas de la conversación, que ellos vayan diciendo hasta dónde conversarlo, en cuánta profundidad, cuánto tiempo, y nosotros ir acompañándolos en eso. Por otro lado, que sea una conversación de intercambio, ¿no? Muchas veces pasa que nuestros voluntarios, a veces nosotros hemos visto situaciones en donde hacen una pregunta, el adolescente no responde, le hacen otra pregunta, el adolescente tampoco pregunta, y le hacen una tercera pregunta, entonces empieza a aparecer un cuestionario, ¿no? O le hace una pregunta, el adolescente responde, y le hace una nueva pregunta, sin haber hecho una devolución previa a lo que acaba de decir ese chico o esa chica, que muchas veces son relatos importantes que hay que rescatar, ¿no? Entonces es importante ir deteniéndose. A lo que vaya saliendo, uno va atendiendo. No adelantarse, porque en el chat existe el riesgo de sobreponer temas y a confundirnos, y eso generalmente va a dejar temas sin tocar. Entonces, tomarse el tiempo para ir haciendo el intercambio de lo que se está diciendo, y responderle al usuario, a ese chico, a esa chica, lo que te dijo. Que nunca pase que un adolescente mande un mensaje diciendo algo relevante y uno le haga una pregunta luego, porque eso le va a dar cuenta de que nosotros estamos pensando con el modelo y no estamos acompañándolo y escuchándolo atento a lo que él o ella nos está diciendo. Y eso tiene que ver con el reconocimiento. Muchas veces parafrasear o decir, eso debe haber sido difícil, cuéntame más de eso, podemos juntos ahondar, ¿no? Como que en el fondo siempre poder atender a lo que van contando. Las especificidades de tener una conversación como esta, mediante el chat, desde la mirada del proveedor, tiene que ver con entender que este es un medio de comunicación que es coherente con la vida de ese chico o esa chica, ¿no? La población infanto-adolescente se comunica por chat.
entender que es una comunicación sincrónica que va a requerir respuesta inmediata de nosotros como profesionales. Ahí nosotros nos apoyamos harto en que, como es a través de chat, nosotros nos metemos a recursos en internet, buscamos cosas mientras estamos conversando con ese chico o esa chica, pero nunca dejar que una frase abierta y no responder nada, ¿no? También nosotros vamos transparentando, a veces decir, mira, eso no lo sabemos, pero podemos buscar algún recurso, vamos a meternos acá, busquemos, etc. Importante, por ejemplo, equipos que trabajan con voluntariado, poder de alguna manera en el proceso de selección ahondar en las habilidades escritas de esas personas, porque no necesariamente que una persona pueda transmitir ideas de forma hablada, significa que una persona puede escribir de forma clara para una persona, y considerar que esas habilidades escritas tienen el riesgo de generar malentendido y también superposición de temas, que es lo que hablábamos antes. Y algo súper importante, considerar que si vamos a hacer comunicaciones mediante mensajería, tenemos que garantizar confidencialidad del registro de esas conversaciones. Hay que saber qué medios estoy usando yo para establecer mi conversación con los usuarios y cómo voy a garantizar de que no exista un riesgo a que alguien pueda entrar a esa base de datos y leer las conversaciones, ¿no? Al momento en que nosotros mantenemos una conversación y le prometemos confidencialidad a nuestros usuarios y usuarias, tenemos que buscar bases de datos que puedan estar encriptadas con la mayor seguridad posible, porque las conversaciones quedan ahí en el papel escritas. Importante desde la mirada del usuario que las conversaciones mediante chat muchas veces tienen mayor accesibilidad, sobre todo en este tipo de temáticas en donde hay mucha vergüenza asociada a hablar sobre las temáticas de diversidad sexual y de género. El chat aumenta la autorrevelación, eso también a veces provoca que haya un riesgo de que las conversaciones se vean más graves o la situación sea más grave de la que en realidad es. Eso está súper detallado en la literatura. Hay un autor que es John Suller, que habla sobre el efecto de la autorrevelación por internet, que un poco habla sobre esto, y es lo que nos pasa, por ejemplo, no sé, en Twitter, a veces que uno ve mensajes que dice, ¿cómo alguien dice una cosa así de directa, de violenta, o qué sé yo, y uno conoce a la persona y dice, esta persona en la vida real no haría eso. El internet muchas veces nos empuja a hacer otras cosas que quizás presencialmente no haríamos, y ese es un componente que interviene en las conversaciones a través de chat. La escritura misma también es terapéutica y es beneficiosa, también poder poner en palabras por escrito qué me pasa y poder volver a leer las conversaciones también tiene un factor terapéutico, y también el chat tiene un carácter más privado que la conversación por teléfono. Estos son los 3 puntos, estoy súper contra el tiempo, pero ya esta ya es la última. Nuestra experiencia dentro de lo que es el contexto de pandemia ha sido experimentar conversaciones con usuarios y usuarias que han tenido alzas en sus experiencias de victimización producto de su orientación sexual, su identidad y expresión de género. Eso es OSIEG. Producto principalmente de 2 factores. Puede ser debido a que hayan familias, generalmente se suman, familias que son vulneradoras de la identidad de las personas o de las orientaciones sexuales, por ejemplo, papás que no están de acuerdo con que su hijo o su hija tenga cierta pareja, entonces está acechándolo constantemente para que no hable con esa pareja, le revisa los celulares, le quita su privacidad. Entonces, a la hora de estar los chicos y las chicas encerradas con su papá, muchas veces están viviendo situaciones de hostigamiento y de agresión por quienes son, y sumado al distanciamiento de las figuras de apoyo que muchas veces pueden estar fuera del entorno familiar, ¿no? Pasa muchísimo que para la población LGBTI las familias muchas veces son factores vulneradores de sí mismos más que factores protectores, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Luego la historia cambia un poco, pero son periodos muy críticos. Lo otro tiene que ver con dificultades de nuestros usuarios y usuarias relacionadas a presiones económicas o académicas en escenario de incertidumbre por el que estamos viviendo. Y finalmente, interrupción de tratamientos, ya sea en salud mental, que se estaban teniendo previos a la cuarentena, o interrupción de tratamientos en personas que viven con VIH. Ambas situaciones, ambas interrupciones que están viviendo estas personas dadas al contexto de pandemia, generan un aumento y un alza en la sintomatología que ya les mencioné previamente, y hacen necesario también un espacio como este para poder conversar con una otra persona. Eso quería transmitirles principalmente. Quiero también agradecer muy particularmente al equipo de supervisión que ha trabajado diseñando
la hora segura. María Fernanda Menéndez, Francisco Hinojosa y Danae Fuentes en particular son el equipo que actualmente está liderando junto conmigo esta intervención. Y no puedo dejar de mencionar a los casi 250 voluntarios que han pasado dentro de la gestión que yo he tenido acá en la Fundación, que han contestado a la hora segura donando su tiempo, sus conocimientos, así que mi agradecimiento va hacia ustedes por participar también de esta intervención junto con nosotros. Bien, muchas gracias Fernanda por tan completa presentación. Lo mismo también reiteramos el agradecimiento a Diego, y lo que ahora les voy a proponer es que podamos hacer una pequeña ronda de preguntas. Tenemos algunas, yo les contaba, que nos han quedado pendientes también de las sesiones anteriores. Ahora también hemos recibido algunas desde nuestros colaboradores, que ahí vamos a ir priorizando alguna de ellas. Entonces, sobre todo también hacer hincapié de por qué hemos dedicado esta sesión, una sesión completa para hablar de niños, niñas y adolescentes. También tiene que ver con varios aspectos que ustedes mencionaron, y que también se relaciona con menores oportunidades, ¿cierto?, para este grupo objetivo de poder acceder entonces directamente a apoyo, ¿no? Generalmente dependen de la figura del adulto que medie también la consulta. Sabemos también que la definición de espacios específicos para ellos y ellas no son tan masivos, ¿sí? Entonces, desde ahí es sumamente importante poder definir espacios específicos para ellos. Y también así lo confirma nuestro catastro que tenemos de redes de líneas de ayuda, donde justamente uno de los grupos que menos oferta tienen, ¿cierto?, son los niños y niñas, y también los adolescentes. Entonces, desde ahí con mayor razón. Y yendo, ¿cierto?, también un poquito ordenando las preguntas, yo quisiera primero partir en esto que ustedes mencionaban y que ambos también lo tocaron respecto a cómo encuadrar, ¿cierto?, esta atención que es remota, ¿cierto?, que incluso a veces con personas que están en ciudades distintas a donde están ustedes. ¿Cómo hacer este encuadre? ¿Cuáles serían como los elementos esenciales que se debiesen entonces considerar a la hora de realizar el encuadre al inicio de la llamada, ¿cierto? Pareciera que este inicio es un momento único para aprovechar. Ahí dejo libre como quieran partir. Bien, yo creo que como decía Fernanda, ¿no? El inicio es un momento bien, bien importante en la conversación, ¿no? Lo que nos va a indicar es como el barómetro de cómo va a seguir la intervención. Quizás ahí se juega un poco cómo la persona se va a sentir cuando está hablando por teléfono con algún psicólogo o psicóloga del equipo. Es importante primero saber qué es lo que nosotros podemos ofrecer, qué es lo que hace Línea Libre, a quiénes atendemos. Porque, por ejemplo, no nos encontramos con muchas veces con casos que nos llaman adultos, ¿no? De 55 años, que claramente no está dentro de nuestro público objetivo. Nosotros no hacemos un corte de la llamada, pero sí vamos encuadrando y explicamos, ¿no? Bueno, bienvenido a Línea Libre, somos un canal de apoyo para niños, niñas y jóvenes hasta los 29 años. De todas maneras, yo te voy a escuchar, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo vamos haciendo este encuadre. Por ejemplo, cuando la persona no es parte del grupo del público objetivo. Ahora, cuando es un niño, niña o adolescente, y sobre todo con niños y niñas pequeños, yo creo que es muy importante siempre explicar. Yo siempre hago la pregunta, ¿tú sabes lo que hace un psicólogo o una psicóloga? ¿Tú sabes en qué tipo de dificultades yo te puedo ayudar? Por ejemplo, nosotros podemos conversar de si tú tuviste alguna dificultad, algún problema, si te sientes muy triste, alguna vez te has sentido muy solo, muy sola, si tienes problemas en el colegio, yo te voy a escuchar y juntos vamos a ir viendo cómo puedes comenzar a sentirte mejor. Entonces ahí un poco, yo creo que es fundamental cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, tener claro cuál es la etapa del desarrollo en la que se encuentran, ¿no? ¿Qué lenguaje yo ocupo para hacer ese tipo de explicaciones? Y entonces a mí, Belén, me surgen preguntas, ¿no? Relativas al encuadre. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿no? Cuando la conversación se hace muy extensa, ¿no? Y sobre todo pasa en el chat, ¿no? No sé si a Fernanda les pasará, pero cuando estamos 2 o 3 horas en una conversación que ya se desvirtúa, ¿no? Se diluye, ¿cómo nosotros hacemos ese encuadre que permita distinguir un tipo de conversación coloquial con un tipo de atención psicológica? ¿Cómo nosotros también entonces estamos desde el teléfono, desde la aplicación, estamos presentes en la atención?
Porque yo por el chat puedo estar escuchando música, puedo estar metido en el WhatsApp, ¿no? Y ahí los componentes éticos de nuestra intervención juegan un rol súper importante, ¿no? ¿De qué manera sigo estando presente a pesar de que estoy en otro lugar y desde una plataforma virtual? Sí, solamente quisiera sumar a eso que el momento de inicio es muy importante para generar el encuadre, la difusión también, como lo mencionaba. Otros momentos súper buenos para hacer encuadres son los momentos de pregunta de los adolescentes o de los usuarios. Muchos usuarios y usuarias llegan con muchas preguntas del tipo ¿cómo puedo salir de esta posición? ¿Cómo puedo dejar de sentirme como me siento? Y ahí es bueno que nosotros encuadramos qué es lo qué tipo de respuesta ese chico o esa chica va a poder obtener de nosotros y de nosotras, en el sentido de que no existe un manual, ¿no? de bienestar, de cómo salir de los problemas. Entonces nosotros usamos también esos momentos para poder encuadrar, ¿no? Como en el fondo, porque va a ser difícil responder a esa pregunta, ¿cómo puedo dejar de sentirme deprimido, por ejemplo? Es difícil saber cómo dejar de sentirse deprimido así de una. A veces los chicos abren con esa pregunta o entre medio de la conversación. Entonces también usamos esas preguntas para poder decirles cuál es nuestra visión, por ejemplo, de la sintomatología. Vamos explicando también por qué una persona puede sentirse deprimida, entonces así vamos ahondando los temas, pero siempre usamos esos momentos para encuadrar también. Perfecto. Otra de las preguntas que nos llegó indicaba esto, ¿cierto? De cómo también hacer esta conexión con el nivel territorial al cual pertenece este chico o esta chica, ¿cierto? Considerando esto de la distancia, el también que como ustedes señalaban, si bien pudiese haber seguimiento, pero aún así esto es un momento único, ¿cierto? No estamos hablando ni de psicoterapia, ¿cierto? Ni de una atención sostenida en el tiempo, entonces cómo generar también la coordinación con los niveles territoriales, ¿cierto? Con la red de salud a la cual pertenece, o la red educacional, ¿cierto? Cuando se está a distancia, ¿cierto? Y sobre todo también con este componente no menor que ambos también mencionaban, que tiene que ver con la confidencialidad de la información, con la reserva también de la información. En su experiencia, ¿ustedes cómo lo han podido ir manejando? Bueno, muy en concreto nosotros trabajamos con lo que hemos llamado centros aliados. Nosotros hemos contactado o ellos se han contactado con nosotros centros de atención no presencial a lo largo de Chile, con los cuales nosotros hemos hecho, como les comentaba, capacitaciones sobre temas de diversidad sexual y de género, y que son nuestra principal fuente, ya sea de derivación en salud mental, pero también de poder entender más recursos de la zona. Y en particular nosotros trabajamos con un equipo voluntario, como les comentaba, casi 80 personas que están distribuidas también a lo largo de Chile. Entonces, muchas veces son psicólogos, trabajan en las OPD o en servicios de salud. Entonces, son ellos también las puertas de acceso para ir estableciendo vinculaciones. Ha sido súper bueno para nosotros, y este es un consejo que me dieron los amigos de Fon Infancia. Yo estaba un poco perdida en la fase de cómo hacer este diseño de redes y de gestión, y lo que ellos me dijeron en su momento fue que no pensara como en lo macro, en hacer un gran convenio nacional de todos los centros, sino que ir diciendo, bueno, me resultó con este centro, sigo con ese centro. Tengo un contacto allá, voy con ese contacto, y ir haciendo ese tejido con las redes que se tienen. No tratar de buscar como grandes acuerdos, porque la burocracia para este tipo de cosas no ayuda, sino que uno necesita ser más expedito. Entonces, en ese sentido, al menos para nosotros como línea, nos ha ayudado mucho más esa línea, ya sea de los contactos de nuestro propio voluntario o de los contactos que ya hemos hecho con la intervención. Súper. ¿Diego? Sí, en nuestro caso vamos haciendo contactos de manera territorial. Ahí creemos que la comunidad, ¿no?, juega un papel fundamental. Por ejemplo, bueno, vamos haciendo los contactos a través de, primero, la familia nuclear, la familia extensa del colegio. Creemos que los establecimientos educacionales juegan un papel importantísimo en la detección, prevención y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, por lo cual, a través del levantamiento de la confidencialidad de la información, buscamos también conocer, por ejemplo, en qué colegio está el niño o niña. Y ahí hacemos el nexo inmediatamente con el colegio para triangulizar la información, ¿no?, y poder acompañar y apoyar de manera mucho más directa a la familia. Cuando hablamos de coordinaciones territoriales, también nosotros, como trabajamos para la Fundación para la Confianza, nos encontramos con muchos casos de vulneración de derechos. Entonces,
nos contactamos directamente con las oficinas de protección de derechos de la infancia para poder gestionar el acceso, por ejemplo, a una evaluación psicosocial cuando en el caso sea necesario. O sea, es un poco ese tipo de coordinaciones las que vamos haciendo. También nos gustaría, ¿no?, ir comunicándonos, leí una pregunta por ahí, si lo hacemos con municipios. Nosotros actualmente contamos con algunos municipios patrocinantes con los cuales tenemos una comunicación. Teniendo un mayor alcance territorial, nos podemos ir contactando con los municipios, pero esa es la manera en la que lo vamos haciendo, Belén. Perfecto. Muchas gracias. O sea, sin duda, rescatando también de ambos, pareciera ser que, ¿cierto?, es una máxima que esto no se puede realizar solos, ¿cierto? Que necesitamos entonces tener colaboración, tener también lugares de referencia para poder entonces dar una atención de calidad y también que sea pertinente y segura también, ¿cierto? También se nos preguntaba, nos aparecía la pregunta del seguimiento, ¿cierto? ¿Durante cuánto tiempo realizar seguimiento? Que pareciera que ese corte cuesta hacerlo, ¿no? ¿Hasta cuándo vuelvo a llamar? ¿Hasta cuándo también mantengo entonces las atenciones con este mismo usuario o usuaria? Desde la experiencia de ustedes, ¿cómo lo han ido manejando? Bueno, ahí desde nuestro caso depende de la evaluación del factor de riesgo, es decir, primero, en esos casos en los que existe un riesgo muy grave, cuando nos damos cuenta que existe este tercero protector y ya se han hecho las intervenciones que van a proteger la integridad tanto psicológica como física, hasta ahí duraría el seguimiento externo a lo que es propiamente línea libre. Ahora, ese mismo caso se puede volver a contactar con nosotros. Y ahí podríamos cuestionarnos, ¿eso es seguimiento o no? No es seguimiento propiamente tal, pero nosotros seguimos manteniendo contacto con esa persona. Eh, Como encuadre, ¿no?, general, los contactos se pueden entrar en comunicación con nosotros todas las veces que quieran y cuando lo necesiten. Ahí vamos como equipo elaborando y reflexionando en conjunto qué está pasando con aquellos casos que siguieron contactándose con nosotros. Nosotros seguimos siendo una primera línea de ayuda psicológica, ¿no? Eso por mi parte. Ahora, en los casos de factor, para responder concretamente la pregunta, factores de riesgo alto, el seguimiento 24 horas después, vemos qué pasó con el caso. Si, no sé, había que hacer una denuncia, se hizo la denuncia, si había que hablar con el colegio y el colegio citar a la padre, madre o cuidador, si se hizo eso, si se hizo la derivación a un tratamiento psicológico. Eso generalmente es 24 horas después y soltamos ese tipo de seguimiento cuando nos aseguramos que eh, ya los factores proteccionales están dados. Perfecto. Fernanda, ¿quisieras también tú agregar algo? Sí, nosotros no hacemos seguimiento, pero básicamente por un tema de recursos, como lo mencionaba anteriormente. Ha sido una dimensión de la intervención que nosotros hemos ido modularmente desarrollando, ¿no? Entonces, todavía no tenemos el módulo de seguimiento porque no tenemos los recursos para hacerlo. Sin embargo, siempre al terminar una conversación con nuestros usuarios y usuarias, nosotros siempre los invitamos a volver a contactarse. Si es que está viviendo una situación compleja, los invitamos a que nos vuelva a decir cómo están. Y este es un aprendizaje que tomamos de una línea de ayuda estadounidense que se llama Crisis Text Line, que es que cuando uno le pide seguimiento, como que el usuario te venga a reportar un poco el seguimiento, enfatizar en el tema de la preocupación ayuda, ¿no? Entonces decir, me preocupa o vamos a estar preocupados de tu bienestar. ¿Podrías volver a contactarnos? Entonces así los chicos y chicas generan ese enlace, entonces de esa forma hemos ido pudiendo hacer seguimiento. Y por otro lado, nuestro registro de información de los usuarios puede ser llenado en dos momentos. Entonces, por ejemplo, podemos llenar sintomatología en el momento 1 y sintomatología en el momento 2. Entonces, eso también nos permite poder evaluar como a modo de seguimiento. Perfecto. Otra pregunta también que aparece ahora y también apareció en las sesiones anteriores es cómo trabajar, o sea, ¿cierto? Ambas líneas tienen la experiencia de trabajar en conjunto con una figura adulta, ¿cierto? Ya sea padre, madre o cuidador, y que incluso por ahí relataban que hasta podían participar de la llamada, ¿cierto? En el caso que estuvieran ahí presentes. Pero ¿cómo hacerlo cuando esta figura adulta pudiese, ¿cierto?, implicar incluso un riesgo para el chico o la chica o resistencia también a esta información que está llegando sobre el hijo, sobre la hija, sobre, ¿cierto?, este chico o chica que tengo bajo mi cuidado, cómo involucrarlos y cómo también trabajar
y hacer alianza con ellos cuando hay resistencia, ¿cierto? Sobre todo cuando la pedida de ayuda ha venido del niño, niña o adolescente, no desde el adulto. ¿Cómo lo han podido ahí ustedes ir trabajando desde la experiencia? Bueno, nosotros siempre nos amparamos en el hecho de que, y Diego también lo mencionaba, que lo que sustenta nuestra intervención es un enfoque de derechos. Entonces, nosotros siempre tratamos de entrar por ahí, por esa vía, a papás o mamás, en el sentido de que está el derecho superior del niño y el derecho a expresarse y a buscar ayuda, ¿no? Entonces, desde esa línea nosotros tratamos como de abordar desde esa postura. Por otro lado, depende de qué es lo que va reportando ese adulto, es lo que vamos respondiendo. Pero, por ejemplo, volvemos a enfatizar que este es un canal confidencial, que nosotros no tenemos cómo contactar nuevamente a ese chico o esa chica, que todo lo que se conversa acá se trabaja con encriptación de seguridad, y vamos abordando dependiendo de cuál sea la problemática que tenga ese papá o esa mamá con los chicos o las chicas, pero generalmente tratamos de llegar al punto en común de que a nosotros dos nos interesa el bienestar de ese chico o esa chica, ¿no? Siempre tratamos de empatizar desde ahí, ¿no? Porque en el fondo entendemos que le preocupe, pero que a nosotros también nos genera preocupación, entonces desde ahí buscamos como el nexo. Sí, Diego, ¿agregarías también ahí algo más? Sí, agregar un poco que nosotros entonces ahí pudiésemos dividir la intervención en un primer momento con el niño, niña, adolescente con el que estamos hablando, y cuando se presenta este tipo de resistencias de las que hablabas tú, Belén, tratamos entonces ahí de intervenir ya con el padre, madre o cuidador para que entienda su rol, de nuevo, ¿no? De garante de derecho de su hijo, hija o del niño o niña al cual estemos hablando, que haya acá un interés superior y que nosotros debemos actuar en concordancia para ofrecerle el apoyo y la ayuda necesaria en este momento. Entonces, eso quiere decir cuando nosotros mismos también nos actuamos como terceros protectores, cómo lidiamos con esta resistencia. Y podemos hablarlo, ¿no? Sobre todo en casos en los que nos contacta algún niño o niña que devela una situación de maltrato, por ejemplo, o abusiva, y sea el mismo adulto con el que vive el que está provocando esta situación. ¿Cómo operamos ahí entonces, no? Somos nosotros los que activamos la red, sin la necesidad ya de tener esta figura adulta, que es la que está perpetuando la dinámica de violencia. Entonces vamos a activar la red, vamos a ofrecernos nosotros como una red de apoyo, para siempre contar con las medidas de protección necesarias. Perfecto, muchas gracias. Mira, nos quedan poquitos minutos, nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero yo creo que también en el transcurso de la presentación se fueron respondiendo algunas, y pensando también en esta invitación que queremos hacer para disponibilizar más canales, ¿cierto? Más opciones de ayuda remota para los niños, niñas y adolescentes en este contexto. Hace una invitación también a los colegas que desarrollan acciones de protección a la infancia, a la adolescencia, y que están pensando entonces en abrir canales, o ya están, ya hicieron andar uno, ¿qué también recomendación, qué elementos esenciales ustedes también quisieran como dejarles patentes desde la experiencia, los años que ya llevan ustedes de trabajo en este tema, y que pudieran compartir con ellos, ¿cierto? Para quienes entonces están iniciando este camino del apoyo remoto hacia la infancia y la adolescencia, y con eso ya vamos cerrando. Ahí los dejo para quien quiera partir. Bueno, yo creo que algo que quizás no hemos tocado todavía, Belén, y es que es muy importante que cuando trabajamos en una primera línea de atención psicológica, estamos constantemente escuchando el dolor, el sufrimiento de muchas personas. Y ahí es fundamental el cuidado del equipo, el cuidado del cuidador, mantener instancias que permitan un trabajo de reflexión grupal, de contacto entre los miembros del equipo que estamos atendiendo. Es súper común, ¿no? Al trabajar en intervenciones en crisis, que el nivel de estrés que se maneja dentro del equipo sea muy alto, y sobre todo intervención en crisis en momentos de crisis, como los que estamos viendo ahora. Entonces la mayor recomendación que daría es eso, es buscar esas instancias, buscar esos espacios, eh, porque puede llegar a ser bien desgastante escuchar estos relatos, ¿no? Este tipo de relatos. Y lo segundo es tener protocolos claros que permitan una intervención oportuna y eficaz ante situaciones más graves. Sí, yo, bueno,
basé mi presentación en recomendaciones, así que la mayoría ya está. Ligado a lo que acaba de decir Diego, súper importante, cuando uno tiene una línea de ayuda, ay, se me fue lo que iba a decir. Dijiste lo de el cuidado del equipo, ¿cierto? Lo importante de encuadrar, ¿por qué enfaticé tanto en el encuadre? Porque muchas veces nosotros también nos desencuadramos y nos angustiamos por lo que no podemos hacer en una línea de ayuda. Entonces, el encuadre no es solamente útil para nuestros usuarios y usuarias, sino para nosotros como interventores. Y vamos a tener que reconocer de que hay cosas que no vamos a poder hacer. O sea, tú vas a terminar una conversación queriendo abrazar a una persona, o la persona se va a desconectar y tú no sabes qué pasó con esa persona. Y vas a tener que lidiar con tus emociones en eso, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos claro en el proceso de autocuidado del equipo, que el equipo siempre tenga en cuenta, y por eso es tan importante el primer momento de la conversación, porque nada te garantiza que esa conversación va a llegar a un fin como acordado, ¿no? Ese chico se puede ir. Entonces es súper importante que uno como interventor tenga el encuadre de lo que está haciendo. Y por otro lado, creo muy fundamental que los adolescentes son expertos en detectar a los adultos cuando ven una genuina preocupación o cuando ven un modelo, una pauta, y cuando se sienten parte de uno más. Generalmente los comentarios del tipo, eso es muy común en la adolescencia, eso se te va a pasar, eso no es tan, vas a ver que el día de mañana eso no va a ser importante. Todos esos mensajes que le quiten el peso a la experiencia en intervenciones con adolescentes generan mucho rechazo. En general, cuando uno está atendiendo con adolescentes, tiene que levantar toda la emoción que está ocurriendo en ese momento, nunca disminuirla, nunca considerar algo como menos importante de lo que está diciendo, siempre tomarle la relevancia, aunque uno sepa que el día de mañana ese chico lo va a mirar, no, pero no decírselo, porque en el fondo en ese momento perdemos la posibilidad de reconocerlo como una persona sufriente, y nosotros como adultos somos expertos en desvalidar a los niños y a las niñas con sus emociones. Entonces, si ya les vamos a abrir una línea para que hablen, no podemos vulnerarlos nuevamente, y en este espacio ellos no pueden encontrar una resistencia que no son. Entonces, si ya les abrimos el espacio para que hablen, y nosotros reconocer lo que ellos traen. Buenísimo, buenísimo. A mí no me queda más que agradecer a ambos, ¿cierto? Por darnos este tiempo, por también acoger esta invitación que les hicimos. Sabemos también que les pedimos algo nuevo, ¿cierto? Que es también compartir desde los aprendizajes. Generalmente estamos compartiendo desde nuestras instituciones lo que hacemos, ¿cierto? Más que regalar, por así decirlo, nuestro conocimiento a los demás, y esa fue la invitación que les hicimos y ustedes también gentilmente la acogieron. Lo agradecemos profundamente también de poder ajustarse a también el cambio en el formato. Teníamos un formato inicial, ¿cierto? Que esperábamos también tener mucha más retroalimentación con muchas más personas, pero esto prontamente va a estar disponible en YouTube. Yo creo que también vamos a estar súper atentos a los comentarios que vayan surgiendo en la presentación cuando una vez esté colgado arriba en la web, así que yo creo que vamos a tener también ahí posibilidad de tener un poquito más de intercambio. Y nada, sí, simplemente manifestar el agradecimiento de parte de todo el equipo y también de todas las personas que van a ver, ¿cierto?, esta presentación, y extender la invitación entonces a quienes nos están escuchando de poder disponibilizar entonces, como decíamos hace un momento, muchas más opciones para que los niños, los adolescentes puedan entonces acceder a apoyo que es tan necesario en estos tiempos. Como bien hemos dicho, hay aumentos, sabemos, de riesgo de violencia, de riesgo de vulneraciones, ¿cierto? Y en este contexto se maximizan. Entonces, tener canales específicos para ellos son sumamente necesarios. Así que agradecemos nuevamente, lo esperamos también a todos los que vean este video a nuestra próxima sesión también del ciclo. Ahí les vamos a estar también compartiendo cómo va a ser el mecanismo. Queremos, por sobre todo, también asegurar dentro de la misma línea que nuestro espacio también sea un espacio seguro. Hemos tenido alto interés, y yo creo que también por eso se ha generado ¿cierto?, este interés de vulnerar el espacio también. Así que les vamos a también estar comunicando prontamente, y agradecemos también a todos quienes están viendo este video por
por hacer seguimiento a lo que estamos haciendo y que también se puedan mantener conectados a lo que venga en un futuro. Así que esperamos que todos estén bien en sus casas, ¿cierto? Los que puedan, los que estén también en sus trabajos, los que estén trabajando, y esperamos vernos prontamente. Así que un saludo para todas y un gran abrazo. Muchas gracias. Super. Chao, chao. Que estén bien.